De manera que es de suma importancia que nosotros entendamos que hay señales indispensables que acompañan a los obedientes. ¿Cómo nosotros podemos discernir si una persona es obediente a la autoridad? ¿Cómo? Por las siguientes señales que le voy a mencionar. Por las siguientes señales. Por ejemplo, una persona que ha conocido la autoridad procurará, desde luego, hallar la autoridad a donde quiera que vaya. El lugar donde se puede aprender la obediencia es en la iglesia, ya que en este mundo no existe realmente la obediencia. Cuando usted ve que una persona conoce la autoridad, siempre va a buscar la manera de cómo congregarse, porque sabe que congregándose va a aprender la palabra, va a crecer en la palabra, va a madurar en la palabra. Cuando usted observe que alguien no quiere congregarse, así hay muchas personas hoy en día que dicen, no, yo no tengo necesidad de congregarme en una iglesia. Esas personas lo que no quieren es someterse a la autoridad delegada. ¿Por qué? Porque cuando una persona no se congrega, no le rinde, ¿verdad?, cuenta a nadie. Una persona que no se congregue no le rinde cuenta a la autoridad que ha sido establecida por Dios en esa iglesia. Y por lo tanto, es una persona que comienza a caminar como un chivo sin ley. Porque en verdad, donde uno va a encontrar autoridad espiritual y obediencia es precisamente en la iglesia. Donde uno va a aprender a obedecer es precisamente en la iglesia. Porque en este mundo no existe realmente lo que es la obediencia, porque el hombre está ciego espiritualmente. El hombre de allá afuera, el pecador, no conoce lo que es la obediencia, está ciego espiritualmente. Solamente los creyentes pueden obedecer y ellos también como creyentes, como hijos de Dios, deben aprender a hacerlo. ¿Y cómo ellos aprenden a hacerlo? Es congregándose en la iglesia, es asistiendo a la iglesia. El nacido de nuevo, el nuevo creyente, el que se ha convertido a Cristo Jesús, aprende obediencia, es en la iglesia. Amén. Aprende a no vivir una vida de apariencia, sino aprende a servirle de corazón a Dios. Y es en la iglesia donde se aprenden todas las lecciones de obediencia. De manera que un creyente sincero, un hijo de Dios sincero, una persona que sinceramente ha nacido de nuevo, hallará siempre la forma de cómo someterse ante una autoridad delegada de Dios. Eso es de suma importancia. Esa es la primera señal. La segunda señal indispensable que acompañan a los obedientes es que una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios es mansa y tierna, ha sido ablandada por el Señor y no puede ser dura de corazón. Tiene temor de estar equivocado o equivocada y por lo tanto es apacible. El que es un desobediente, por eso es que no quiere congregarse. El que es desobediente no quiere congregarse porque se irrita por cualquier cosa y no es una persona apacible. Número tres, una persona que de veras ha tenido un encuentro con la autoridad jamás quiere estar en autoridad. Una persona que de veras ha tenido un encuentro con la autoridad jamás quiere estar en autoridad. O sea, jamás quiere estar por encima de los demás. No se cree la última Coca-Cola del desierto. Tampoco tiene la preocupación, el interés de llegar a ser una gran autoridad. Esas no son sus aspiraciones, sino todo lo contrario, quieren ser como Cristo, humilde, manso, sencillo de corazón. Gloria a Dios. Amén. Una persona verdaderamente obediente tiene siempre temor de cometer un error. Tiene siempre ese temor. Gloria a Dios. Número cuatro, una persona que ha tenido contacto con la autoridad mantiene la boca cerrada, mantiene los labios, la boca en sujeción.
y no se atreve a hablar descuidadamente porque en ella hay un sentido de autoridad. No es un boca floja, no es un rencilloso, no produce rencilla, no produce chisme, porque conoce lo que es autoridad y sabe como hijo de Dios lo que es obediencia. Número 5, una persona que ha estado en contacto con la autoridad es sensible a todo acto de anarquía y rebelión que le rodee. No anda produciendo ese tipo de caos donde está. No es un rebelde. Gloria a Dios. Sabemos que en el mundo hay muchas personas rebeldes, pero los hijos de Dios no pueden tener ese tipo de comportamiento. Es por eso que las iglesias son necesarias, porque en la iglesia es donde se aprende a cómo vivir una vida en santidad. En la iglesia se te doctrina, en la iglesia se te disipula, en la iglesia se te enseña a guardar todo lo que Jesús ha enseñado en la palabra. Por eso las iglesias siempre serán necesarias. Hay gente que piensa que no. No, yo le sirvo a Dios aquí en mi casa. Ese es un principio de rebeldía. No, yo le sirvo a Dios aquí en mi hogar. Yo aquí leo la Biblia. Parece que no la lee, porque la misma Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, si tú dices que tú lees la Biblia en tu casa y que tú oras en tu casa y que tú buscas a Dios en tu casa y que no necesitas de la iglesia, entonces tú no estás ni orando ni estás leyendo la palabra, porque cuando una persona está orando y está buscando de Dios y está leyendo la palabra, el mismo Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad y le va a guiar a una iglesia para allí congregarse. Lo que pasa es que ese tipo de gente no quieren someterse porque en el corazón, en lo más profundo de su corazón, tiene una anarquía, tiene una rebeldía. Son personas que no quieren someterse a nadie. Amén. Es por eso que hay que aprender cada día más de este tema. Hay que aprender cada día más de este tema. Los hermanos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, deben aprender a obedecer a la autoridad. De otro modo, la iglesia no tendrá ningún testimonio en la tierra. Es por eso que es necesario uno congregarse, porque en la congregación, en la iglesia, es donde se te enseña a aprender a obedecer. El mismo Jesús se congregaba todos los sábados como judío, iba a la sinagoga y era el Hijo de Dios para darnos ese ejemplo a nosotros. Pero hay gente que no quieren congregarse ni siquiera los domingos ya. Y eso es una anarquía, eso es rebeldía, eso es rebelarte contra el sistema que Dios y su palabra han establecido en la tierra. Todo el que se llame ser oveja necesita un pastor. Si no tiene pastor, tú no eres oveja. Punto. Punto. Para que tú seas oveja, tienes que tener pastor. Y para que tú formes parte del cuerpo de Cristo, tienes que estar unido al cuerpo de Cristo. Porque la palabra dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces es en la iglesia donde nosotros aprendemos a obedecer a la autoridad delegada de Dios. Amén. Eso es bien importante. Entonces el mandamiento del orden reside en el conocimiento de la autoridad. En el conocimiento de la autoridad. A menos que los hombres se pongan en vívido contacto con la autoridad, es imposible establecer la obediencia a la autoridad que ha sido puesta por Dios. Y ahí se origina entonces el principio de la obediencia a la autoridad. Por ejemplo, si usted no se congrega, todo el que está aquí se congrega, pero hay personas, por ejemplo, que van a escuchar quizás por YouTube esta enseñanza y se van a encontrar con esta parte. Por ejemplo, si usted no se congrega en una iglesia, está en su casa como un lobo solitario, usted nunca va a aprender obediencia ni va a aprender autoridad porque no tendrá a quien someterse.
porque normalmente el que está en una iglesia se somete a las autoridades que hay allí en esa iglesia. Eso es lo que estamos enseñando en esta enseñanza. Amén. Nosotros como seres humanos estamos llamados siempre a obedecer a una autoridad. Siempre. Por ejemplo, si usted pone a dos perros juntos, es inútil que uno de ellos reconozca la autoridad del otro y trate, por ejemplo, de obedecer esa autoridad. Ellos no saben distinguir porque son unos animalitos que no tienen raciocinio. ¿Te das cuenta? Ahora, usted no es un animal. Cuando usted forma parte de una congregación, usted al formar parte de esa iglesia, inmediatamente va a identificar quienes representan la autoridad delegada de Dios. Porque cuando usted va a una iglesia, con lo primero que usted se encuentra es con un pastor en un altar predicando la palabra, y esa es la autoridad que Dios ha establecido en esa congregación. Entonces, inmediatamente usted forma parte de esa congregación, usted tiene que someterse a esa autoridad puesta por Dios y a los líderes que están sirviendo dentro de esa comunidad de fe. Eso es un ABC. Eso no hay que irse de que profundo en la Biblia ni nada. Estamos llamados a obedecer a la autoridad, a obedecer esa autoridad que ha sido establecida, que ha sido puesta por el Señor. Amén.